Cuarta estrofa. El último de los espíritus. Cuando llegó cerca de Scrooge, éste se arrodilló, experimentando el terror sombrío y misterioso que envolvía al espíritu. Iba completamente envuelto en un largo ropaje que ocultaba su fisonomía, su cabeza y sus formas, no dejando ver más que una de sus manos tendida, sin lo cual hubiera sido muy difícil distinguir aquella figura en las densas sombras de la noche que le circundaban. Cuando Scrooge estuvo a su lado, vio que el aparecido era de estatura elevada y majestuosa, y que su misteriosa presencia lo llenaba de respetuoso temor, pero no supo más, porque el aparecido no hablaba ni hacía ningún movimiento. ¿Estoy en presencia del espíritu de la Navidad que vendrá?, preguntó Scrooge. El espectro no contestó, limitándose a tener siempre la mano tendida. ¿Vas a mostrarme las sombras de las cosas que no han sucedido todavía, pero que sucederán con el tiempo? La parte superior de la vestidura del fantasma se contrajo un poco, según lo indicaron los pliegues al aproximarse, como si el espectro hubiera inclinado la cabeza. No dio otra respuesta. Aunque acostumbrado ya al contacto con los espíritus, Scrooge sentía tal pavor en presencia de aquel aparecido tan silencioso que sus piernas temblaban y apenas disponía de fuerzas para sostenerse en pie cuando se veía obligado a seguirle. El espíritu, como si hubiera conocido la turbación de Scrooge, se paró un momento como para darle oportunidad de que se repusiese. Esto agitó más a Scrooge. Un vago escalofrío de terror le recorrió todo el cuerpo al advertir que, bajo aquel fúnebre sudario, los ojos del fantasma estaban constantemente fijos en él y que, a pesar de todos sus esfuerzos, no podía ver más que una mano de espectro y una masa negruzca. Espíritu del porvenir, te temo más que a ninguno de los espectros que hasta ahora he visto. Sin embargo, como sé que estás aquí por mi bien, y espero vivir de una manera muy diferente que hasta ahora, te seguiré a donde quieras, con mi corazón agradecido. ¿No me hablarás? Ninguna respuesta. Tan solo la mano hizo señal de ponerse en marcha. «Guíame», dijo Scrooge. «Guíame. La noche avanza rápidamente y el tiempo es muy precioso para mí. Lo sé. Espíritu, guíame». El fantasma empezó a deslizarse como había venido. Scrooge fue detrás de la sombra de la vestidura. Le parecía que ésta lo levantaba y lo arrastraba. No se puede decir que penetraran en la ciudad, sino que la ciudad surgió alrededor de ellos, rodeándolos con su movimiento y su agitación. Estaban en el mismo centro de la ciudad, en la bolsa, y con los negociantes que iban de un lado para otro deprisa, haciendo sonar el dinero en los bolsillos, agrupándose para entretenerse en negocios, mirando sus relojes y jugando distraídamente con la cadena, etc., tal como Scrooge los había visto en todas ocasiones. El espíritu se detuvo cerca de un pequeño grupo de capitalistas y Scrooge, adivinando su intención por la mano tendida, se acercó a escuchar. No sé nada más, tan solo que ha muerto. ¿Cuándo? Anoche, según creo. ¿Cómo? ¿Y de qué ha muerto? Yo me figuraba que no se moriría nunca. Solamente Dios lo sabe. ¿Y qué ha sido de su dinero? No lo sé. Tal vez lo haya dejado en su sociedad. De todas suertes, no es a mí a quien lo ha dejado. Eso es lo único que sé. Esta broma fue recibida con una carcajada general. Es probable que las sillas para los funerales no le cuesten nada, así como tampoco los coches, pues juro que no conozco a nadie que esté dispuesto a ir a semejante entierro. Si fuéramos nosotros sin que nos convidaran, me es indiferente con tal que haya refresco. Yo quiero que me den de comer por ese trabajo. Ya veo que soy más desinteresado que todos los presentes. Yo no iría porque me regalaran guantes negros, pues no los gasto. Ni porque me dieran de comer, pues no lo acostumbro en tales casos.
pero sí como alguno quisiera acompañarme. ¿Sabes por qué? Porque reflexionando, me han asaltado dudas acerca de si yo era íntimo amigo suyo, a causa de que cuando nos encontrábamos teníamos la costumbre de detenernos para hablar un poco. Adiós, señores, hasta la vista. El grupo se deshizo para constituir otros. Scrooge conocía a todos aquellos señores y miró al espíritu para pedirle una explicación acerca de lo que acababan de decir. El espíritu se dirigió a otra calle y señaló con el dedo a dos individuos que se saludaban. Scrooge escuchó en la esperanza de descifrar aquel enigma. También los conocía. Eran dos negociantes ricos, muy considerados, y en cuya estimación creía estar bajo el punto de vista de los negocios, pero sencilla y puramente de los negocios. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Parece que el viejo ha pagado ya sus cuentas, ¿eh? Eso me han dicho. Hace frío, ¿verdad? Es natural en estas fechas. Supongo que no patina usted. No, tengo otras cosas en qué pensar. Buenos días. Ni una palabra más. Así se encontraron, así se hablaron y así se separaron. A Scrooge le pareció al principio chocante que el espíritu diese tanta importancia a conversaciones aparentemente tan triviales, pero convencido de que debían encerrar algún sentido oculto, empezó a discurrir sobre cuál sería éste, según todas las probabilidades. Era difícil que se refiriesen a la muerte de su antiguo socio Marley. Al menos no parecía verosímil, porque el fallecimiento era suceso ya ocurrido y el espectro ejercía jurisdicción sobre lo porvenir. Pero tampoco adivinaba quién pudiera ser la persona de él conocida a la cual cupiese aplicar el acontecimiento. Sin embargo, íntimamente persuadido de que cualquiera que fuese la persona, debía encerrarse en aquello alguna lección correspondiente a él, y para su bien, determinó fijarse y recoger las palabras que oyese y las cosas que presenciase, y particularmente observar con la más escrupulosa atención su propia imagen cuando se le apareciese, penetrado de que la vista de ella le proporcionaría la llave del enigma, haciéndole fácil la solución. Se buscó, pues, en aquel lugar, pero había alguien que ocupaba su sitio, el puesto a que más afección tenía, y aunque el reloj indicaba la hora a que él se iba, por lo común de la bolsa, no vio a nadie que se le pareciese en el gran número de personas que se apresuraban a entrar. Aquello le sorprendió poco, porque como desde sus primeras visiones había formado el propósito de cambiar de vida, se figuraba que su ausencia era prueba de haber puesto en ejecución sus planes. El espíritu se mantenía siempre a su lado, inmóvil y sombrío. Cuando Scrooge salió de su ensimismamiento, se figuró, por la postura de la mano y por la posición del espectro, que lo contemplaba fijamente, con mirada invisible. Esto le hizo estremecerse de pies a cabeza. Abandonando el alborotado teatro de los negocios, se dirigieron a un barrio muy excéntrico de la ciudad, donde Scrooge no había estado nunca, pero cuya mala reputación no le era desconocida. Las estrechas calles que lo constituían presentaban un cuadro de suciedad indescriptible, así como sus miserables tiendas y casas. Los habitantes que moraban allí, el de seres casi desnudos, ebrios, descalzos, repugnantes. Las callejuelas y los sombríos pasadizos, como si fueran otras tantas cloacas, despedían sus desagradables olores, sus inmundicias y sus vecinos sobre aquel laberinto. Aquel barrio era la guarida del crimen y de la miseria. En lo más oculto de aquella infame madriguera se veía una tienda baja y saliente, bajo un cobertizo, en la cual se vendía hierro, trapos viejos, botellas viejas, huesos y trozos de platos de la comida del día precedente. Sobre el piso de un compartimiento interior había, amontonados, clavos, llaves herrumbrosas, cadenas, goznes, limas, platillos de balanzas, pesos
y toda clase de ferretería. En aquellos hacinamientos asquerosos de grasas corrompidas, de huesos carcomidos, se encerraban acaso muchos misterios que pocas personas hubieran tenido valor para indagar. Sentado en medio de aquellas mercancías con las que comerciaba, cerca de un fogón hecho de ladrillos ya usados, se veía un mugriento bribón, con los cabellos ya blancos por la edad, contaba 70 años, abrigándose contra el aire exterior por medio de un cortinaje grasiento, formado de retales despareados, sujetos con un cordel, fumando en pipa y saboreando con placer el deleite de su apacible soledad. Scrooge y el espíritu se colocaron enfrente de aquel hombre en el momento en que una mujer, portadora de un grueso paquete, se escurría a la tienda. Apenas penetró, fue seguida de otra mujer cargada de la misma manera, y esta de un hombre vestido de un traje negro y muy raído, quien se sorprendió al verlas como ellas al verle. Después de algunos momentos de estupefacción de todos ellos, estupefacción de que también participó el hombre de la pipa, se echaron a reír. Que pase primeramente la asistente, después vendrá la lavandera y últimamente el encargado de la funeraria. ¿Qué opinas, honrado tendero? Por cierto, que es casualidad. Pareciera que nos hemos dado cita los tres. No podrán haber escogido mejor lugar, señora. Entren en el salón. Hace tiempo que tienes facultad para entrar aquí libremente. Los otros dos tampoco son extraños. Aguarden a que cierre la puerta de la tienda. ¿Cómo rechinan los goznes? Creo que no existe aquí ningún hierro más viejo que ellos, como no hay en el almacén, y de esto me considero muy seguro. Otras osamentas más añejas que las mías. Todos nos hallamos en consonancia con nuestra condición. Hacemos un buen juego. Entren. El salón lo constituía el espacio que estaba separado de la tienda por la cortina de retales. El viejo tendero removió el fuego con una barra de hierro rota, procedente de una barandilla de escalera, y después de haber reanimado su humosa lámpara, porque ya era de noche, con la boquilla de la pipa, se la puso de nuevo en la boca. Mientras que de este modo cumplía con los deberes de la hospitalidad, la mujer que había hablado la primera dejó su paquete en el suelo y se sentó con aire negligente en un taburete, colocando los codos sobre las rodillas y lanzando una mirada de desafío a los otros dos concurrentes. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué hay, señora Dilber? Todos tenemos el derecho de pensar en nosotros mismos. ¿Ha hecho otra cosa él durante su vida? En verdad, ninguno lo ha hecho tanto como él. Pues bueno, entonces no tienes necesidad de quedarte ahí, abriendo de tal modo los ojos, como si te dominara el miedo. Somos lobos de la camada. Seguro, en ese convencimiento estamos. Pues no hay más que decir. Estamos como queremos. No hay que buscar tres pies al gato. ¿A quién se le causa perjuicio con esas fruslerías? Seguro que no es al muerto. Oh, no, en verdad que no. Si quería guardarlos ese hombre roñoso para después de su fallecimiento, ¿por qué no ha hecho como los demás? No necesitaba más que haber llamado a una enfermera para que lo cuidase, en vez de morirse en un rincón abandonado como un perro. Es la pura verdad. Tiene lo que merece. Hubiera querido, señora Dilber, que el lance no le saliera tan barato. Te aseguro que de estar en mi mano no hubiera perdido la ocasión de coger algo más. Abre el paquete, Joe, y dinos francamente lo que vale. No tengo reparo en que lo vean. Los tres sabíamos antes de penetrar aquí la clase de negocios que hacemos. No hay ningún mal en ello. Pero se entabló un pugilato de cortesía. Los amigos de aquella mujer no quisieron, por delicadeza, que fuese la primera, y el hombre del traje negro tuvo la primacía en desatar su paquete. No guardaba mucho. Un sello o dos, un lapicero, 2 gemelos de camisa, un alfiler de muy poco valor
y eso era todo. Los objetos fueron examinados minuciosamente por el viejo tendero, quien iba marcando en la pared con una tiza la cantidad que pensaba dar por cada uno de ellos. Una vez terminado el examen, hizo la suma. He ahí lo que valen. No daría ni 3/4 más aunque me tostaran a fuego lento. ¿Qué más tenemos? Era turno de la señora Dilber. Mostró sábanas, servilletas, un traje, 2 cucharillas de plata muy antiguas, unas tenacillas para el azúcar y algunas botas. El tendero hizo la cuenta como antes y dijo: «Siempre pago de más a las señoras. Es una de mis debilidades y mi ruina. Aquí está tu cuenta. Si me pidiese 1/4 más, entraremos en cuestión. Me desdiré y aumentaré de nuevo lo que había rebajado. Abre mi paquete», dijo la primera mujer. El tendero se arrodilló para mayor comodidad y, deshaciendo una porción de nudos, sacó del paquete una gruesa y pesada pieza de seda oscura. «¿Qué es esto? Son cortinas de cama». «Sí, cortinas de cama. ¿No es posible que las hayas quitado con anillos y todo, mientras que él estaba todavía en la cama? ¿Por qué no? Entonces has nacido para ser rica y lo serás. Te aseguro que no vacilé en echar mano sobre cualquier cosa tratándose de ese hombre, te lo aseguro, amigo. Ahora, cuidado que no caiga aceite sobre los cobertores». «¿Los cobertores? ¿Son cobertores? ¿De quién habían de ser? ¿Temes que tenga un resfriado por haberle despojado de ellos? Pero confío en que no habrá muerto de alguna enfermedad contagiosa, ¿eh? No tengas miedo. De ser así, no hubiera yo permanecido en su compañía por tan mezquinas utilidades. Puedes examinar esa camisa hasta que se te salgan los ojos. No encontrarás ni el más pequeño agujero, ni siquiera está usada. Era la mejor que tenía, y en verdad que no es mala. Ha sido una dicha que yo me hallase allí, porque si no se hubiera perdido... ¿Qué? Lo hubieran enterrado con ella. No hubiera faltado alguno bastante tonto para hacerlo. Por eso tuve que apresurarme a quitársela. El percal es suficientemente bueno para tal uso. Si no es útil para ese servicio, entonces, ¿de qué sirve el percal? Es bueno para envolver cadáveres. Y en cuanto a la elegancia, no estará más feo el cuerpo de ese tipo dentro de una camisa de percal que dentro de una de hilo». Scrooge escuchaba lleno de horror aquel infame diálogo. Aquellos seres sentados, o por mejor decir, agachados sobre su presa, apretados unos contra otros a la pálida luz de la lámpara del tendero, le producía un sentimiento de odio y de asco, tan vivo como si hubiera visto a codiciosos demonios disputándose el mismo cadáver. La mujer continuó riendo, viendo que el tendero, sacando una bolsita de franela, daba a cada uno, contándola en el suelo, la parte que le correspondía. «Esto es lo mejor. Mientras vivió, todo el mundo se alejó de él, y así cuando ha muerto hemos podido aprovecharnos de sus despojos». «Espíritu», dijo Scrooge estremeciéndose, «comprendo. La suerte de ese infortunado podría alcanzarme a mí también. A eso llega quien sigue la conducta que yo... Señor misericordioso, ¿qué es lo que veo?». Y retrocedió lleno de horror, porque habiendo cambiado la escena, se vio cerca de un lecho despojado, sin cortinajes, sobre el cual, y cubierto con una sábana desgarrada, había algo que en su mudo silencio hablaba al hombre con aterradora elocuencia. El aposento estaba muy oscuro, demasiado oscuro para que se pudiera ver con exactitud lo que allí había, por más que Scrooge, obedeciendo a un misterioso impulso, paseaba por aquella estancia sus inquietas miradas, deseoso de averiguar lo que aquello era. Una luz pálida que venía del exterior alumbraba directamente al lecho donde yacía el muerto, robado, abandonado por todo el mundo, junto al cual no lloraba nadie ni rezaba nadie.
Scrooge miró al espíritu, cuya mano fatal señalaba la cabeza del cadáver. El sudario había sido puesto tan descuidadamente que hubiera bastado el más pequeño movimiento de su cuerpo para descubrirle la cara. Scrooge advirtió lo fácil que era hacerlo, y aún lo intentó, pero no se encontró con vigor para ello. Oh, fría, terrible y espantosa muerte, tú puedes levantar aquí tus altares y rodearlos de todos los horrores que tienes a mano, porque estos son tus dominios. Pero cuando se trata de una persona querida y estimada, ni uno de sus cabellos puede servir para que ostentes tus tremebundas enseñanzas, ni hacer odioso ninguno de los rasgos del muerto. Y no es que entonces no caiga su mano pesadamente si lo quieres así. No es que el corazón no deje de latir, pero aquella mano en otro tiempo fue dadivosa y leal, aquel corazón animoso y honrado, un verdadero corazón de hombre. Hiere, hiere despiadada muerte, harás brotar de la herida del muerto las generosas acciones de éste, la honra de su efímera vida, el retoño de su existencia imperecedera. Ninguna voz pronunció al oído de Scrooge estas palabras, y sin embargo, él las oyó al contemplar el hecho. Si éste pudiera revivir, reflexionaba Scrooge, ¿qué diría ahora de sus pesados propósitos? Que la avaricia, la dureza del corazón, el afán de lucro, laudables propósitos, le habían conducido a una triste muerte. Ahí yace, en esta mansión tan sombría y desierta. No hay ni un hombre, ni una mujer, ni un niño que puedan decir, fue bueno conmigo en tal circunstancia. Yo lo seré ahora para él en memoria de su beneficio. Solo turbaban aquel glacial silencio un gato que arañaba en la puerta y el ruido de las ratas que bajo la piedra de la chimenea roían algo. ¿Qué iban a buscar en aquella habitación mortuoria? ¿Por qué demostraban tanta avidez y tanta excitación? Scrooge no se atrevió a imaginarlo. Espíritu, dijo, este sitio es verdaderamente espantoso. No olvidaré, al abandonarlo, la lección que he recibido en él. Puedes estar seguro así. Ahora marchémonos. El fantasma continuaba señalándole la cabeza del cadáver. Te comprendo, y lo haría como me encontrara con fuerzas para ello, mas no las tengo. El espíritu lo miró entonces con mayor fijeza. Si hay alguna persona en la ciudad que experimente alguna emoción penosa a consecuencia de la muerte de ese hombre, dijo Scrooge con mortal agonía, dime quién es, espíritu, te conjuro a ello. El espíritu extendió un momento su negra vestidura por encima de él y recogiéndola después, le presentó una sala iluminada por la luz del día donde se encontraban una madre y sus hijos. Esperaba a alguien llena de impaciencia y de inquietud, porque no hacía más que ir de un lado a otro de la habitación, estremeciéndose al más pequeño ruido, mirando por la ventana o al reloj, haciendo por coser para distraerse y pudiendo sufrir apenas la voz de sus hijos que jugaban. Por fin oyó el aldabonazo tan esperado y fue a abrir. Era su marido, hombre aún joven, pero de fisonomía ajada por los sufrimientos, si bien entonces revestía un aspecto particular como de amarga satisfacción que le produjera vergüenza y que tratara de reprimir. Tomó asiento para comer lo que su esposa le había guardado junto al fuego, y cuando ella le preguntó, al cabo de rato de silencio, con desmayado acento, qué noticias tenía, él no quería responder. ¿Son buenas o malas? Malas. ¿Estamos completamente arruinados? No, Carolina. Todavía queda una esperanza. Si él se ablanda, querido. En ocurriendo tal milagro se puede esperar todo. No puede enternecerse, querida. Ha muerto. Aquella mujer era una criatura dulce y resignada. No había más que verla para reconocerlo desde luego. Y sin embargo, al oír la noticia no pudo menos que bendecir en lo profundo de su alma a Dios, y aún de decir lo que pensaba.
Después se arrepintió y demandó gracia por su malvada idea, mas el primer arranque fue el espontáneo. Lo que me dijo aquella mujer medio borracha de quien te he hablado, a propósito de la tentativa que hice para verle y conseguir de él un nuevo plazo, era cierto, no era una evasiva para ocultarme la verdad. No solamente estaba enfermo, sino moribundo. ¿A quién será endosada nuestra deuda, querido? Lo ignoro. Pero antes de que termine el plazo espero tener con qué pagarla. Y aun cuando no sucediera de este modo, sería el exceso de la desdicha que tropezáramos con un acreedor de corazón tan duro. Esta noche podemos dormir más tranquilos. Sí, a pesar de ellos mismos, sus corazones se sentían satisfechos. Los niños, que se habían agrupado cerca de sus padres para oír aquella conversación de la que nada comprendían, manifestaban en sus rostros estar más alegres. La muerte de aquel hombre devolvía un poco de felicidad a una familia. La única emoción que el fallecimiento había causado era una emoción de placer. Espíritu, dijo Scrooge, hazme ver una escena de ternura íntimamente ligada con la idea de la muerte, porque si no, aquella estancia tan sombría que me has presentado estará siempre presente en mi memoria. El fantasma lo condujo por diferentes calles, y a medida que adelantaban, Scrooge iba mirando a todos lados con la esperanza de contemplar su imagen, pero no la vio. Entraron en la habitación de Bob Cratchit, la misma que Scrooge había visto antes, y allí encontraron a la madre y a sus hijos sentados alrededor del fuego. Estaban tranquilos, muy tranquilos, incluso los traviesos pequeños. Todos escuchaban a Pedro, el hermano mayor, quien leía en un libro, mientras que la madre y las hermanas se entregaban a la costura. Aquella familia estaba positivamente tranquila, y tomando de la mano a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Dónde había oído Scrooge aquellas palabras? De seguro que no las había soñado. Por fuerza debió ser el lector quien las pronunciara en alta voz cuando Scrooge y el espíritu atravesaron los umbrales. ¿Por qué se había interrumpido la lectura? La madre colocó su tarea sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. El color de esta tela me hace daño a la vista. ¿El color? Ah, pobre Tiny. Ahora tengo mejor los ojos. Sin duda la luz artificial me los cansa, pero no quiero a ningún precio que tu padre lo note. No debe tardar mucho, porque ya está próxima la hora. Ha pasado ya, mamá. He advertido que anda más despacio hace unos días. La familia volvió a su anterior silencio y a su inmovilidad. Pasando un rato, la madre tomó otra vez la palabra con voz firme, cuyo tono festivo no se alteró más que una vez. Hubo un tiempo en que iba deprisa, demasiado tal vez, llevando a Tiny en los hombros. Yo lo he visto, mamá, lo vi muchas veces. Yo también, pero Tiny pesaba poco, hijos, y lo quería tanto su padre que no era ningún trabajo para él, pero ahí le tenemos. Y corrió a recibirlo. Bob Cratchit entró arrebujado en su tapaboca. Bien necesitaba descansar aquel pobre hombre. Tenía preparado su té puesto al fuego y hubo lucha sobre quién le servía primero. Sobre sus rodillas se pusieron los dos niños y ambos aplicaron sus mejillas a las de su padre como diciéndole: «Olvídalo, padre, no estés triste». Bob se manifestó muy alegre con todos. A todos les dedicó un chiste. Examinó la obra de la señora Cratchit y sus hijas y la elogió mucho. «Esto lo acabarán antes del domingo». «¿El domingo? ¿Ha sido hoy, Bob?» «Sí, querida mía. Hubiera deseado que vinieras conmigo. No puedes figurarte qué verde está el sitio. Pero lo visitarás con frecuencia. Le prometí que iría a pasear un domingo». «Oh, hijo mío, pobre hijo mío». Y rompió a sollozar sin poder contenerse. Para contenerse, hubiera sido necesario que no acabara de experimentar la pérdida de su hijo.
salió de la sala y subió a una del piso superior, vistosamente alumbrada y llena de guirnaldas como en tiempo de Navidad. Allí había una silla colocada junto a la camita del niño, en la que se veían señales indudables de que alguno acababa de ocuparla. El pobre Bob se sentó también, y cuando hubo reflexionado un poco y calmándose, imprimió un beso en la frente del niño. Con esto se resignó algo y bajó de nuevo casi feliz, solo en apariencia. La familia le rodeó y entablaron conversaciones. La madre y las hijas trabajaban siempre. Bob les habló de la singular benevolencia con que le había hablado el sobrino del señor Scrooge, persona a quien apenas trataba, el cual, habiéndole encontrado aquel día y viéndole un poco abatido, ya saben, quiso averiguar, lleno del mayor interés, lo sucedido. Por este motivo, y observando que era el señor más afable del mundo, le he contado todo. «Siento mucho lo que me acaba de referir, señor Cratchit», me ha dicho, «por usted y por su excelente esposa. A propósito, ignoro cómo ha podido saber él eso». «¿Saber qué? ¿Que eres una excelente mujer?» «Pero si eso lo sabe todo el mundo, papá». «Muy bien dicho, hijo mío». El sobrino de Scrooge siguió diciéndome: «Lo siento por su excelente esposa, y si puedo serles útil en algo, aquí tiene mis señas. Le ruego que vaya a verme». Y me entregó su tarjeta. Estoy entusiasmado, no solo por lo que espero que haga en favor nuestro, sino por la amabilidad con que se ha explicado. Parecía sentir la desgracia de Tiny como si lo hubiera conocido, como nosotros mismos. Estoy segura de que abriga un buen corazón, querido. Estarías aún más segura si le hubieras visto y hablado. No me sorprendería, fíjate bien, que proporcionase a Pedro mejor empleo que el que tiene. ¿Lo oyes, Pedro? Entonces, papá, Pedro se casaría, estableciéndose por su cuenta. Ni siquiera lo pienses, hermana. Caramba, eso puede ser o no puede ser. Tantas probabilidades hay para lo uno como para lo otro. Es cosa que puede suceder el día menos pensado, aunque hay tiempo para reflexionar sobre ello, hijo. Pero sea como fuere, espero que cuando nos separemos, ninguno de ustedes olvidará al pobre Tiny. ¿No es verdad que ninguno de nosotros olvidará esta primera separación? Nunca, padre. Y estoy convencido de que cuando nos acordemos de lo dulce y paciente que era, aunque no pasaba de ser un niño bien pequeño, no reñiremos unos contra otros, porque esto sería olvidar a Tiny. No, nunca, papá. Qué dichoso me hacen, verdaderamente dichoso. La señora Cratchit lo abrazó. Sus hijas lo abrazaron. Los pequeños Cratchit lo abrazaron. Pedro lo estrechó tiernamente. Alma de Tiny, en tu esencia infantil eras como una emanación de la divinidad. Espectro, dijo Scrooge, presiento que la hora de nuestra separación se acerca. Lo presiento sin saber cómo se verificará. Dime quién era el hombre a quien hemos visto tendido en su lecho de muerte. El aparecido lo transportó como antes, aunque en una época diferente, pensaba Scrooge, porque las últimas visiones se confundían en su memoria. Lo que notaba claramente era que se referían al porvenir, o los sitios donde se congregaban los negociantes, pero sin mostrarle su otro yo. No se detuvo allí el espíritu, sino que anduvo muy deprisa, como para llegar más pronto a donde se proponía, hasta que Scrooge le suplicó que descansaran un momento. «Este patio que tan deprisa atravesamos», dijo Scrooge, «es el centro donde he establecido mis negocios. Reconozco la casa. Déjame ver lo que seré un día». El espíritu se detuvo, pero con la mano señalaba a otro punto. «Allá abajo está mi casa. ¿Por qué me indicas que vayamos más lejos?» El espectro seguía señalando inexorablemente otra dirección. Scrooge corrió a la ventana de su despacho y miró al interior.
Seguía siendo un despacho, mas no era el suyo. Había diferentes muebles y era otra persona que estaba sentada en el sillón. El fantasma seguía indicando otro punto. Scrooge se le unió y, preguntándose acerca de lo que había sucedido, echó tras de su conductor hasta que llegaron a una verja de hierro. Antes de entrar, observó alrededor de sí. Era un cementerio. Allí, sin duda, bajo algunos pies de tierra, yacía el ser desdichado cuyo nombre quería saber. La verdad es que era un hermoso sitio, cercado de muros, invadido por el césped y las hierbas silvestres, en donde la vegetación moría por lo mismo que estaba excesivamente alimentada. Y vaya que se nutría con la abundancia de despojos mortales que allí había. ¡Qué hermoso sitio! El espíritu de pie en medio de las tumbas indicó una de estas, y Scrooge se acercó temblando. El espíritu era siempre el mismo, pero Scrooge creyó notar en él algo de un nuevo y pavoroso augurio. Antes de que dé un paso hacia la lápida que me señalas, satisface, dijo Scrooge, la siguiente pregunta. ¿Esta es la imagen de lo que ha de ser o de lo que puede ser? El espíritu se limitó a bajar la mano en dirección a una losa, a la cual se hallaban próximos. Cuando los hombres, dijo Scrooge, se comprometen a ejecutar algunas resoluciones, por ellas pueden conocer el resultado de las mismas, pero si las abandonan, el resultado puede ser otro. ¿Sucede lo mismo en los espectáculos que representas a mi vista? El mismo silencio. Scrooge se arrastró hacia la tumba, poseído de espanto, y siguiendo la dirección del dedo del fantasma, leyó sobre la piedra de una sepultura abandonada: Ebenezer Scrooge. ¿Soy yo? ¿El hombre a quien he contemplado en su lecho de muerte?, preguntó cayendo de rodillas. El espíritu señaló alternativamente a él y a la tumba y a él. No, espíritu, no, no. El espíritu continuó inflexible. Espíritu, gritó agarrándose a la vestidura, escúchame, yo no soy el hombre que era, y no seré el hombre que hubiera sido de no tener la dicha de que me visitaras. ¿Para qué me enseñas esto si no hay ninguna esperanza? Por primera vez, la mano hizo un movimiento. Buen espíritu, continuó Scrooge, siempre arrodillado y con la cara en tierra. Intercede por mí, ten piedad de mí. Asegúrame que puedo cambiar esas imágenes que me has mostrado mudando de vida. La mano se agitó, haciendo un ademán de benevolencia. Celebraré la Navidad en el fondo de mi corazón y me esforzaré en conservar su culto todo el año. Viviré en el pasado, en el presente y el porvenir. Siempre estarán presentes en mi memoria los tres espíritus y no olvidaré sus lecciones. Dime que puedo borrar la inscripción de esta piedra. Y en su angustia cogió la mano del fantasma, quien quiso retirarla, pero no pudo al pronto por el vigoroso apretón de Scrooge. Finalmente, siendo más fuerte el espíritu que el hombre, se desasió. Alzando las manos en actitud de súplica para que cambiase la suerte que le aguardaba, Scrooge notó una alteración en la vestidura encapuchada del espíritu, el cual, disminuyendo de estatura, se desvaneció en sí mismo, trocándose en una columna de cama. Quinta estrofa. Conclusión. Y era una columna de cama. Sí, y de su cama. Y más aún, estaba en su cuarto. El mañana era suyo y podía enmendarse. Quiero vivir en lo pasado, en el presente y en el porvenir, repitió Scrooge, echándose fuera de la cama. Las lecciones de los tres espíritus permanecerán grabadas en mi memoria. Oh Jacob Marley, benditos sean el cielo y la tierra por sus beneficios. Lo digo de rodillas, mi viejo amigo Marley. Sí, de rodillas. Y se encontraba tan animado, tan enardecido con sus buenos propósitos,
que su voz, ya cascada, apenas bastaba para expresar el sentimiento que les infundía. De tanto sollozar en su lucha con el espíritu, las lágrimas inundaban su rostro. «No los han arrancado, no», decía Scrooge abrazándose a los cortinajes del lecho. «Tampoco los anillos, están aquí. Las imágenes de las cosas que hubieron podido suceder pueden también desvanecerse, se disiparán, ya lo sé». Sin embargo, no acertaba a vestirse. Se ponía al revés las prendas, volviéndolas en todo sentido sin atinar. En su turbación, rompía las calcetas y las dejaba caer, haciéndolas cómplices de toda suerte de extravagancias. «No sé lo que hago», exclamó riendo y llorando al mismo tiempo, y representando con su apostura y sus calcetas el aspecto del Laocoonte antiguo y sus serpientes. «Noto en mí la ligereza de una pluma, que soy felicísimo como los ángeles, alegre como un estudiante y aturdido como un hombre ebrio. Felices fiestas a todo el mundo. Bueno, dichoso año para todos. Hola, ¡hey, hola!». Y dando saltos, se dirigió desde la alcoba hasta el salón, hasta que le faltó el aliento. «Ahí está la olla con el cocimiento de avena», exclamó, volviendo a los saltos delante de la chimenea. «Ahí la ventana por donde ha entrado el espíritu de Marley. He ahí el rincón donde se ha sentado el espíritu de la Navidad actual. Ahí la ventana desde donde he visto las almas en pena. Todo está en su sitio, todo ha sucedido». Y soltó la carcajada. Y la verdad es que para un hombre tan desacostumbrado a ella, la risa tenía mucho de magnífica, de esplendorosa. Era una risa productora de muchas y muchas generaciones de estrepitosas risas. «No sé en qué fecha estamos», continuó Scrooge. «No sé cuánto tiempo he permanecido con los espíritus. No sé nada. Estoy como un niño. Pero no me importa. Desearía hacerlo. Sí, un niño». El alegre repiqueteo de las campanas de las iglesias le sorprendió en medio de sus arrebatos. «¡Qué hermoso! ¡Hermoso!». Fue a la ventana, la abrió y miró hacia la atmósfera. Nada de niebla, un frío vivo y penetrante, uno de esos fríos que alegran y entonan, uno de esos fríos que hacen circular la sangre en las venas con desusada rapidez. Un sol de oro, un cielo brillante, hermoso. «¿En qué día estamos?», preguntó Scrooge a un jovencillo muy bien puesto y que se había parado sin duda para contemplar a Scrooge. «¿Eh?», preguntó el jovencillo admirado. «¿Que en qué día estamos?». «¿Hoy? Pues es el 1 de Navidad». «El primer día de Navidad. No faltaré a él. Los espíritus lo han hecho todo en una noche. Pueden hacer lo que se les antoje. ¿Quién lo duda? ¡Ey, joven! ¿Qué hay? ¿Conoces la tienda del comerciante de aves que está en la esquina de la segunda calle?». «Desde luego». «Vaya que eres un chico muy inteligente, un joven notable. ¿Sabes si han vendido la hermosa pava que tenían ayer de muestra? No la pequeña, la grande. ¿La que es casi tan grande como yo?». «Qué encantador es este joven. Da gusto hablar con él». «Sí, esa. Todavía está. Entonces ve a buscarla». «Qué gracioso es el hombre». «No, estoy hablando sinceramente. Ve a comprarla y di que me la traigan. Yo les daré las señas de la casa a donde han de llevarla. Ven con el mozo y te daré un chelín. Mira, si vienes antes de 5 minutos, te daré más». El jovencillo salió como un rayo. No habría arquero que despidiese con tanta rapidez la saeta. «Lo enviaré a casa de Bob Cratchit», dijo Scrooge, frotándose las manos y riendo. «No sabrá quién la envía. Es 2 veces más grande que Timmy. Estoy seguro que agradará la broma». Escribió las señas con mano no muy firme, pero las escribió tan bien como le fue posible,
y bajó a abrir la puerta de la calle para recibir al mozo portador. Mientras se encontraba allí aguardando, fijó sus miradas en el aldabón. «Te querré siempre», dijo acariciándolo con la mano. «Y yo que nunca reparaba. Ya lo creo. Qué expresión de honradez en la fisonomía. Ah, excelente aldabón. Pero ya tenemos aquí la pava. Hola, ¿qué tal estás? Felices fiestas». ¿Era aquello una pava? No, no es posible que hubiera podido sostenerse jamás sobre las patas semejante ave. Las hubiera quebrado como si fueran barras de lacre. «Ahora caigo en la cuenta», dijo Scrooge. «No puedes llevarla tan lejos sin tomar un coche». La risa con que pronunció estas palabras, la risa con que acompañó el pago del ave, la risa con la que dio el dinero para el coche y la risa con que además gratificó al jovencillo no fue sobrepujada más que por la estrepitosa risa con que se sentó en un sillón, sin fuerzas, sin aliento. No pudo afeitarse con facilidad porque su mano continuaba temblando, y esta operación exige gran cuidado, aunque no se ponga uno precisamente a bailar al ejecutarla. Sin embargo, aunque se hubiese cortado la punta de la nariz, con ponerse un pedazo de tafetán inglés, hubiera salido del paso sin perder por eso su buen humor. Se vistió con todo lo mejor que tenía, y una vez hecho, salió a pasear por las calles. Estaban henchidas de gente, como cuando la vio en compañía del espíritu de la Navidad actual. Iba andando con las manos atrás y mirando a todos con aire de satisfecho. Denotaba su aspecto tan grande simpatía que 3 o 4 jóvenes alegres no pudieron menos que decirle: «Muy buenos días, caballero. ¡Feliz Navidad!». Scrooge afirmaba después que de todos los sones agradables que había oído, este le pareció sin género de duda el que más. Al poco rato, divisó al caballero de fisonomía distinguida que había ido a verle la noche anterior en su despacho, preguntándole: «¿Scrooge y Marley?». A la vista, experimentó un dolor penetrante en el corazón, pensando en la mirada que iba a dirigirle a aquel caballero cuando lo viera. Mas pronto comprendió lo que debía hacer, y apresurando el paso para estrechar la mano de aquel caballero, le dijo: «Señor mío, ¿cómo está usted? Espero que haya obtenido magníficos resultados ayer en su honorable tarea. ¡Feliz Navidad!». «¿Señor Scrooge?». «Sí, señor, ese es mi nombre. Me temo que no suene muy agradablemente en sus oídos. Permítame que me disculpe. ¿Tendría la bondad…?». Entonces Scrooge le dijo unas palabras al oído. «Dios mío, ¿es posible?», exclamó el caballero atónito. «Señor Scrooge, ¿habla en serio?». «No lo dude, ni un centavo menos. No hago más que pagarlo atrasado, se lo aseguro. ¿Quiere hacerme ese favor?». «Señor», replicó el caballero, apretándole la mano cordialmente, «no sé cómo ensalzar tanta…». «Ni una palabra más, se lo suplico», interrumpió Scrooge. «¿Quiere hacerme el favor de venir a verme?». «Desde luego», exclamó el caballero. Sin dudarlo, era su intención. Se conocía en su aspecto y en el tono de voz. «Gracias», dijo Scrooge. «Le estoy muy reconocido y doy miles de gracias. Adiós». Entró en la iglesia, recorrió las calles, examinó la gente que iba y venía presurosa, dio cariñosos golpecitos a los niños en la cabeza, preguntó a los mendigos acerca de sus necesidades, miró curiosamente a las cocinas de las casas y después a los balcones. Todo cuanto veía le causaba placer. Nunca hubiera creído que un sencillo paseo, una cosa de nada, le provocara tanta dicha. Después del mediodía, se dirigió a casa de su sobrino. Pasó y repasó varias veces por delante de la puerta antes de decidirse a entrar.
Por fin se resolvió y llamó. ¿Está el señor en casa, hermosa joven?, preguntó Scrooge a la criada, pues por Dios que era una mujer bellísima. Sí, señor, respondió ella. ¿Dónde se halla, linda? En el comedor, con la señora. Si quiere, yo lo conduciré. Se lo agradezco, repuso Scrooge acercándose a la puerta del comedor. Voy a entrar. Abrió el picaporte suavemente y asomó la cabeza por la puerta. La pareja estaba entonces inspeccionando la mesa, dispuesta para una gran comida, porque los jóvenes recién casados son muy quisquillosos acerca de la elegancia en el servicio. Quieren cerciorarse de que todo va como corresponde. Frederick, dijo Scrooge, Dios del cielo, qué temblor le entró a la esposa de su sobrino. Scrooge había olvidado en aquel momento cómo se hallaba pocas horas antes su sobrina sentada en un rincón y con los pies en un taburete. Si no, no hubiera entrado de aquel modo. No se hubiera atrevido. ¿Quién anda ahí?, preguntó Frederick. Soy yo, tu tío Scrooge. Vengo a comer. ¿Me permites que entre? Que si se lo permitía. Un poco más fuerte y le descoyunta el brazo para hacerle entrar. A los 5 minutos ya estaba Scrooge como en su casa. El recibimiento del sobrino fue cordialísimo. Su esposa imitó el ejemplo, así como Topper, la cuñada regordetilla y los restantes convidados cuando entraron. ¡Qué admirable compañía! ¡Qué admirables juegos! ¡Qué admirable unanimidad! ¡Qué admirable dicha! Al día siguiente, Scrooge se fue temprano a su almacén, muy temprano. Si pudiera llegar antes que Bob Cratchit y sorprenderle en falta de tardanza. Era lo que le tenía más agradablemente preocupado. ¿Y lo consiguió? Sí, tuvo ese placer. El reloj dio las 9 y Bob no aparecía. 9:15 y tampoco. Bob llegó con 18 minutos y medio de retraso. Scrooge estaba sentado y tenía la puerta de su despacho de par en par para ver a Bob cuando se deslizara hasta su cuchitril. Antes de abrirlo, Bob se había quitado el sombrero, después la bufanda, y en un abrir y cerrar de ojos se instaló en su asiento y se puso a manejar la pluma como si quisiera reintegrarse del tiempo perdido. «Hola», refunfuñó Scrooge, imitando lo mejor que pudo su tono habitual. «¿Qué significa eso de venir tan tarde?» «Lo siento mucho, señor Scrooge. He venido algo tarde». «¿Tarde? Ya lo creo. Acérquese, por favor». «No sucede más que una vez al año, señor Scrooge», dijo tímidamente Bob, saliendo de su cuchitril. «No volverá a ocurrir. Ayer me divertí un poco y... muy bien. Pero le declaro, amigo, que no puedo consentir que las cosas sigan así mucho tiempo. Esto es motivo», dijo Scrooge, levantándose de la banqueta y dando un terrible empujón a Bob que casi lo hizo caer. «Es motivo para aumentarle el sueldo». Bob tembló y puso mano a la regla del escritorio. Al principio tuvo el propósito de sacudir a su principal, de cogerle por el cuello y de pedir socorro a los transeúntes para que le pusieran una camisa de fuerza. «¡Feliz Navidad, Bob!», dijo Scrooge con aire muy formal y dándole golpecitos en la espalda, de modo que el favorecido ya no tuvo dudas. «¡Feliz Navidad, Bob, mi honrado compañero! Tanto más feliz cuanto que nunca se lo he deseado. Voy a aumentarle el sueldo y a proteger a su laboriosa familia. Hoy, después de mediodía, discutiremos acerca de nuestros negocios delante de un vaso de ponche. Encienda las 2 chimeneas y antes de que empiece a trabajar, vaya a comprar una cesta de esparto nueva para el carbón». Scrooge cumplió todo lo que había prometido, pero aún hizo más, mucho más que cumplirlo. Para Tinny, que no murió, fue como un segundo padre.
Se hizo tan buen amigo, tan buen amo, tan buen hombre como el que más podía hacerlo en la vieja ciudad o en cualquier otro lugar. Algunas personas se rieron de esta transformación, pero él no se preocupó por ello, porque sabía perfectamente que en este mundo no ha sucedido nada de bueno que al principio no haya causado la risa de cierta gente. Puesto que tal clase de personas han de ser ciegas necesariamente, vale más que su enfermedad se manifieste por las muecas que hacen a fuerza de reír, que no de otra manera menos agradable. Él también se reía, y en esto paraba toda su venganza. Con los espíritus no tuvo más trato, pero sí mucho con los hombres. Se cuidaba de sus amigos y de su familia, y durante el año no hacía más que disponerse para celebrar la Navidad, en lo que nadie le ganaba. Todo el mundo le hacía esta justicia. Hagamos que digan lo mismo de ustedes y de mí, de todos nosotros, y exclamemos como Timmy: ¡que Dios nos bendiga! Agradecemos al FONCA, Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, el apoyo proporcionado para la realización de este audiolibro.